multiplicación de casos de violencia ya no se ajustan solamente a la narrativa o a los señalamientos de que se trata de ajustes y vendetas dentro de o entre los cárteles de la droga. Hoy es cada vez más común que haya ataques, balaceras en contra de líderes del comercio, de ciudadanos, incluso pues ex líderes sindicales y también de políticos. Aumenta, por supuesto, el tráfico, la circulación de armas sin mayor control y nos estamos cada vez haciendo más a la idea. Se normaliza cada vez más la violencia dentro de nuestra convivencia. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Y si me acompaña, vamos a ver unos datos sobre esto que le acabo de comentar para arrancar con nuestro debate aquí en el foro. Los escándalos de violencia que sacuden al país ya no son solo por los cruentos ajustes de cuentas entre cárteles del narcotráfico, como se señalaba en sexenios anteriores, sino también las tragedias por balaceras en la vía pública y ataques contra ciudadanos, líderes de comerciantes, sindicatos y políticos. La lista es larga y habla de que además del crimen se recurre a la violencia para resolver problemas, eliminar conflictos sindicales u obstáculos de otra índole. En los últimos días, en la Ciudad de México murieron varias personas como consecuencia de 2 balaceras en la colonia Condesa, Polanco y Tlalpan, en acciones que se produjeron a plena luz del día. La geografía del crimen tiene relación con la delincuencia, pero cada mes se asoman más factores como la descomposición del tejido social, desempleo, hacinamiento y grado educativo. Es cierto que el actual gobierno heredó esa violencia. Durante los 2 últimos gobiernos la tasa de homicidios aumentó a más del doble, pero la situación está lejos de haber sido controlada. ¿Cómo se mueven las causas y la geografía de la violencia? Posiciones. 1. López Obrador ha asegurado, hemos controlado la situación según nuestros datos. 2. El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe señaló que México es el segundo país en América Latina con más casos de violencia armada por balas perdidas. En su informe de 2016, indica que México aparece con 116 casos y 132 víctimas. 3. De acuerdo con la consultora Etelect, durante el proceso electoral de 2018 se registraron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios. Por estos ataques murieron 152 políticos, entre ellos 48 precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. Además, 371 servidores públicos también resultaron asesinados. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de lo que hemos estado escuchando día tras día, quizá en las últimas semanas, casos de violencia aquí en Polanco, balaceras en Tlalpan, en La Condesa. Ayer por la noche 2 personas encontradas dentro de un automóvil ejecutado, pero también es Cuernavaca y también fue Guanajuato el pasado fin de semana. Y lo que parece cada vez más claro es que la narrativa o la explicación de los casos de la violencia, solamente por el ajuste de cuentas de los cárteles, ya comienza a no alcanzar para explicar justo esta problemática de las espirales de violencia en nuestro país, en varios estados de nuestro país. Me da mucho gusto que esté conmigo Rubén Salazar, director general de Etelec. Muchas gracias, José. Ustedes vienen haciendo un trabajo muy interesante. Usted seguramente lo conoce, están haciendo un trabajo muy interesante sobre mediciones de violencia y sobre todo fueron de los primeros que hicieron estudios sobre cómo se cebaba la violencia sobre funcionarios y personajes públicos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Leonel Fernández del Observatorio Pepe, ¿cómo Nacional estás? Ciudadano, muchas gracias. Encantado, por venir, gracias. un placer tenerte Igualmente. aquí. Y si quieren arranquemos pues con la introducción que acabo de dar, no sé cuál sea tu opinión. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es un poco la geografía de la violencia y los factores o nuevos factores que traten de explicar lo que está sucediendo? Me parece que hay un disparador que ha contribuido al desbordamiento de la violencia, como bien comentabas, que ya no solamente se encuentra en esta disputa de los cárteles, ¿no?, por los territorios, sino que ahora también ha tenido un crecimiento importante en bandas que se dedican a delitos de fuero común, que son los que más afectan a la población en general. Tenemos nosotros un dato que se ha venido dando a conocer desde hace un año, que a nivel global, por ejemplo,
¿no? Tenemos en todo el mundo alrededor de casi 1.000 millones de armas. De estas 1.000 millones de armas, es importante señalar, México ocupa la 7ª posición a nivel mundial. Entonces, este dato es importante porque el 85% de este número, de esta cifra, de estos 1.000 millones de armas, se encuentran en posesión de ciudadanos. 85%. 85%. O sea, que tenemos ciudadanías realmente armadas. Definitivamente, a ver, estamos en un periodo donde, como bien mencionas, ya no es el crimen organizado, ya no es solamente el ajuste de cuentas con reglas muy claras, con códigos entre bandas. Ya vemos que la ciudadanía resuelve sus problemas con el uso de la violencia, y no solo la violencia como tal, sino la violencia con arma de fuego. Hay mucho debate y particularmente esta mesa creo que no va a ser de debate, sino de opinión muy similar. Consenso. Sobre si las armas o si los ciudadanos tendrían que tener armas, sobre si nos protegeríamos más teniendo armas legalmente, portarlas en el vehículo, portarlas en la casa. Estados Unidos hemos visto, particularmente con el presidente Trump, que fortalece sus posiciones de contar con ellas. Sí. Y hace un par de años en México se presentó en el Senado una propuesta para poder hacerlo. Sin embargo, eso significa tener mucho más posibilidad de poder discutir alguna cosa entre vecinos, discutir una cosa de comercio, discutir algún problema de lo cotidiano que se tendría que resolver mediante las leyes, mediante el Estado, con violencia interpersonal que es muy fácil de usar y sobre todo muy barata. A ver, hay un dato que a mí me preocupa, lo pongo sobre la mesa, seguramente ustedes lo conocen. Están entrando por la frontera de Estados Unidos con México cerca de, me corrigen si me equivoco, alrededor de 2.000 de armas diariamente de manera ilegal. Así es. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué no estamos haciendo? ¿O qué hay que hacer frente a eso? Yo creo que es el tema principal. Cuando estamos viendo políticas de seguridad a nivel nacional, a nivel local, muy pocas veces vemos a alguien que hable sobre atacar los mercados negros de armas. Si cualquiera de nosotros tres salimos ahorita y buscamos conseguir un arma, seguro la encontramos en menos de 24 horas. Podemos encontrar en dónde, a un precio accesible. Y es impresionante que no tengamos políticas. Y mejor que la encuentres tú y no en caso de que tengas algún enemigo, porque si esto y el se problema está es que utilizando no hay políticas para resolver que conflictos. resuelvan esto. No vemos que la autoridad esté diseñando una estrategia para controlar las rutas, para controlar los accesos, para poder destruir estos mercados negros, más allá del intercambio de armas. No solo la autoridad, ¿está sobre la mesa esta discusión? Mira, yo te pondría tres. ¿Se está discutiendo en este país este tema o no? Mira, me parece que ¿Está en la agenda? Que todo, ¿Y en la agenda de quién? Sí, claro. Mira, este es un asunto que tiene que resolverse a partir de un acuerdo, yo ni siquiera diría bilateral con Estados Unidos, multilateral. Porque como bien te señalaba al principio, no es un fenómeno exclusivo de México, aunque sí somos uno de los países que ocupa los primeros lugares. Sí, bueno, séptimo no yo está. veo tres momentos en la historia que me parece de alguna manera incentivaron, ¿no?, lo que es todo este comercio de contrabando de armas a nuestro país. Y todos son responsabilidad de Estados Unidos, en la mayor parte de los casos. Estamos hablando de dos operativos, uno en 2006 y otro en 2009, de lo que es la Agencia de Control de Armas y Explosivos de Estados Unidos, la ATF, que permitió, ¿no?, digamos, un contrabando tolerado bajo una estrategia que ellos implementaron para dar con los principales cárteles del país y las redes de contrabando de armas. Esto logró todo lo contrario. Por lo menos los datos de ATF, un tema que ha causado mucho escándalo en Estados Unidos, han señalado que se introdujeron más de 2.000 armas de asalto. Y el tercer, 2.000 armas de asalto. De las que en su momento había prohibido, así es, me parece que fue Barack Obama, ¿no? No, de hecho él fue el que lo promovió, y Hillary Clinton. De hecho ella fue la que firma el memorándum para que esta estrategia se eche a andar. Y hay un factor también en 2004 que propicia esta situación, que es la suspensión de la ley de prohibición de armas de asalto en Estados Unidos. Que duró 10 años nada más en Estados Unidos. La promueve Clinton, la echa bajo Bush, y a partir de ahí, junto con estas dos estrategias, México se inunda de armas, ¿no? Entonces es una situación que implica la responsabilidad de ambas naciones. Curiosamente son fechas que más o menos podrían coincidir con el auge de los picos de violencia, claro, y con la guerra contra las drogas. Y se combina con un caldo de cultivo perfecto. Si la ciudadanía, digamos, los criminales de menor nivel que no están involucrados en grandes cárteles, ven que matar no cuesta nada, que es fácil, que es barato, que no tiene un riesgo de que te detengan y que hagan una investigación, deja tú científica, balística, con huellas, sino una investigación a secas, que sean capaces de encontrarte después, pues entonces se vuelve moneda de cambio. Y la primera gran alerta lo vemos cuando los grupos de delincuencia como los Zetas empiezan ya no a tener como principal ingreso el trasiego de drogas, sino la extorsión a partir de violencia creíble.
Y la violencia se vuelve moneda de cambio en ciertos grupos A ver, delincuenciales. hemos tenido información, voy a tener que ir un corte, regreso contigo, pero lo dejo nada más apuntado. Hemos tenido información incluso de granadas en combis aquí en los municipios conurbados de la Ciudad de México. Y uno sigue preguntándose, ¿ustedes saben cómo se meten armas de Estados Unidos a este país? Por los aeropuertos. Por aeropuerto. Normaliza la violencia. Eso es lo que comenzamos a vivir con la expansión de casos que tienen como objeto ya no solamente los ajustes de cuentas entre bandas de narcotráfico, sino muchos ciudadanos normales, comerciantes, líderes sindicales, etcétera, políticos. Me quedé contigo, Rubén. Rubén Salazar, director general de Equetel. Claro, pues mira, José, por un lado está esta parte del contrabando ilegal, ¿no? Pero por el otro también hay un tema de corrupción. En lo que se refiere a México, Sedena dio a conocer también datos del número de armas que fueron robadas a agencias de seguridad federales y estatales. Más de 15,000 armas de 2006 a 2018. Estamos hablando que durante todo ese periodo Sedena también vendió más de 355,000 armas. Se robaban 4 de cada 100 que vendía. Y estas armas, muchas de ellas, terminaron empleándose para desaparecer personas en manos de policías corruptas como la de Cocula Iguala, en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, y también muchas de ellas en manos de la propia delincuencia organizada y delincuencia común. A ver, el dato es aterrador y además se corrobora en la práctica. Si vemos el caso de Cuernavaca la semana pasada, ese fue justamente... Claro, una arma corta. Una arma corta decomisada durante un robo que la cadena de custodia dentro del Ministerio Público pues, no logró mantener. Así es. ¿Eso es corrupción? Es corrupción, es negligencia y es no querer entender el problema. Así es. Seguimos viendo políticas o programas de seguridad que buscan militarizar más, que buscan generar más patrullaje, generar más visibilidad de fuerza y no vemos inteligencia. Esto es un problema que se combate con inteligencia y no me refiero a la inteligencia como en las películas, sino que verdaderamente se entienda y se pueda diagnosticar cuál es el problema y se busquen soluciones. Y en particular el caso de homicidio tiene que ver con la disponibilidad de armas de fuego. Sí. No solamente ha aumentado los homicidios, 2018 el año más violento desde que se tiene registro, sino la proporción de homicidios que han sido con arma de fuego. Pasamos de la primera crisis de seguridad de 2011 de un promedio del 59-62% de homicidios cometidos con arma de fuego a llegar arriba del 70-73%. Ciudad de México estamos llegando al 80%. El problema está ahí. A ver, y ahí lo que preocupa es si se ha modificado el perfil, digamos, de la delincuencia, en el sentido de que a lo mejor estábamos, o el país se estaba preparando con todo este tema de la militarización, bla, 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 para una lucha contra los cárteles de la droga. Pero si eso muta y estamos hablando de bandas, de descomposición, de ruptura del tejido social, pues digamos que es otro el tipo de crimen que hay que afrontar. ¿Crees que hay algo de esto o no? No, sí, sin duda. Yo te podría responder de la siguiente forma. Todavía hay problemas en lo que ha sido la implementación de las políticas públicas de seguridad en México desde hace por lo menos 10 años. Este tema de por qué han crecido los delitos de fuego común y por qué se han conformado, ¿no? O se ha alentado la conformación de un mayor número de bandas que se dedican a este tipo de delitos. En el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia de 2008, es un dato muy importante. En su punto número 11, se permitió, se le solicitó a Sedena entregar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas a policías estatales y municipales. Realmente a nuestras policías las quisimos conformar, como bien decías, como Fuerzas Armadas. O sea, como parte de la Fuerza Armada Permanente casi, dándoles acceso a armas hechas para la guerra, para combatir realmente el narcotráfico. El problema es que ahora todo ese modelo policial lo queremos devolver para la atención de delitos de fuero común. Y es ahí en donde estamos encontrando realmente una gran dificultad, porque estas policías no solamente se corrompieron o vincularon con grupos de la delincuencia, sino que permanecen ahí, ¿no? Y esta situación impide una mayor prevención. ¿Y qué hicieron con esas armas? ¿Las vendieron? ¿Todas esas armas fueron a engrosar el mercado negro? ¿O algunas? Definitivamente un porcentaje. Sí. ¿Qué porcentaje estiman que puede haber sido? Pues hablábamos de 15,000 armas más que se han robado en los próximos años. De las 355,000 que se vendieron. Que es un número, o sea, que independientemente de la proporción es un número que es alarmante. Si ni siquiera las policías pueden ser capaces de cuidar sus propias armas, su propia herramienta de trabajo, que además es un arma letal, ¿cómo vamos a poder confiar en que pueden resolver cualquier otro homicidio? Bueno, además un dato muy revelador del nivel de capacitación, de compromiso. Porque de nuevo, no estamos entendiendo el problema. O sea, no he conocido una autoridad. Hay algunos casos exitosos a nivel municipal. El caso de Neses resalta el caso hace algunos años en Querétaro, actualmente Morelia, Escobedo en Nuevo León, que están tratando de entender el problema, pero no hemos sentado a profesionales de la seguridad a hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo y lo que se necesita.
Estamos resolviéndolo políticamente con el músculo pareciera político. que, a ver, ustedes me corrigen, pero en algunos aspectos pareciera que, digamos, como nos estamos aproximando a algunos de los fenómenos que vimos de mayor involucramiento de las comunidades, de las bandas dentro del delito, como podemos apreciar en algunos lugares, especialmente violentos e inseguros, de Centroamérica. ¿Cómo se plantea o cómo se debería de plantear, digamos, las políticas de seguridad frente a ese distinto tipo de violencia? Pues mira, me parece que el gobierno ahora lo que está planteando con esta reforma policial que se anunció hace unos días, que se impulsará a mediados de año en el Consejo de Seguridad, plantea un tema muy interesante en ese sentido, la conformación de un modelo nacional de policía. ¿Qué ha ocurrido? Que con todos los cambios de gobierno, ¿no?, después de que se instalan los nuevos gobiernos tras los procesos electorales, muchas de las estrategias que ya venían teniendo resultados a nivel local, pues se interrumpen, ¿no? Entonces se hace una reinvención de las estrategias. Tú lo ves constantemente, la nueva policía de tal lugar, y estas policías incluso bajo el esquema de militarización, que no es nuevo, viene por lo menos ya de hace 10 años, comprando Sandcats, comprando Black Hawks, armas de uso exclusivo del ejército, pues no están capacitadas ni tienen la especialización para atender delitos como el robo, violación. Todavía están lejos. El cierre del gobierno de la Ciudad de México anterior con Amieva y con el secretario Collins, pues lo que buscaron fue mostrar músculos sacando los helicópteros a la calle, tratando de disuadir, que me parece un poco como hasta como las películas, con el problema de la delincuencia. Intervenciones en Tepito. Y no sabemos, o sea, y no han sido capaces de Tláhuac, responder Saigón. cuáles son las características de las colonias más violentas, no cuáles son sus características, por qué son esas colonias, cuáles son los horarios más peligrosos en esas en particular, cuáles son las diferentes tipos de delitos en las alcaldías, cuál es la configuración de las víctimas. Si pudieran responder esas preguntas y desarrollar estrategias a partir de responder eso, sería mucho más fácil resolver los problemas. Bueno, y esa información con la estrategia de cuadrantes del nuevo gobierno no sería más fácil de... La estrategia no es nueva, de hecho se Sí. puso en pausa con el secretario Collins. Es una estrategia que inició desde Marcelo Ebrard con Mondragón cuando estaba en jefe de la Secretaría de Seguridad Pública. Así, La principios de estrategia los 2000. funciona, es una estrategia que es útil para tener un esquema de proximidad policial. El problema particular de la Ciudad de México es la dualidad que tenemos en todo el país, que al final puedes tener una excelente policía, pero que nuestras leyes y nuestro sistema jurídico le impide ser capaz de investigar los delitos y poder conducir investigaciones sin que tenga A ver, que ver pero el algo Ministerio está pasando, Público. algo está pasando en la ciudad, o solamente que lo que sucede es que se están visibilizando más los tiroteos y las ejecuciones y los ataques. Hay una disputa fuerte pero por en el 3 territorio, días. ¿no? En 3 días, mira los resultados que traemos. 3, 4 Se ha habido, días. mira, también el problema de la fragmentación de los cárteles de narcotráfico, el ingreso de cárteles que también han venido a cambiar la propia configuración de grupos que ya operaban en la Ciudad de México, que tenían el control de todo tipo de actividades ilegales, el caso de Tepito. De hecho, Unión Tepito era una confederación de comerciantes informales, narcomenudistas, etcétera, que hacen frente al ingreso de un cártel rival que opera en el Pacífico del país. Y también me parece, esto es un tema muy importante que debe revisar la jefa de gobierno. Recientemente se hace pública una plataforma de datos abiertos donde ya se conocen los delitos a nivel de calle, pero también los operativos que la policía realiza a nivel de calle. Esa es información a la cual también puede acceder la delincuencia organizada y la delincuencia que comete delitos comunes. O sea, que tienen información. Para saber qué dices, zonas son vírgenes, a dónde pueden ingresar. Es decir, la política pública dónde no puede desligarse de la inteligencia ni de los intereses de seguridad nacional e interior. Si se desliga por un afán de transparencia, vamos a empezar a tener efectos muy nocivos para lo que es el ecosistema delictivo que teníamos previo. Esos son los nuevos perfiles de la violencia, los casos que estamos viendo cada vez más acentuados de ejecuciones, de homicidios, de balaceras, en la que bandas que intervienen, sobre todo con propósitos de robo, muchas veces de ejecuciones y ataques, ya no se ajustan a la simple explicación del narcotráfico. Así es. Y ahí hay dos fenómenos nuevos, o relativamente nuevos, que preocupan. Sí. Una, lo ponía Leonel sobre la mesa, la creciente actitud y conducta de los ciudadanos del ajusticiamiento, tomar justicia por la propia mano, y la otra, la creciente inclusión de políticos, funcionarios públicos, alcaldes, como objetivos del crimen. ¿A qué responde esto? ¿Cómo te lo explicas? Pues mira, parte de las transformaciones políticas que ha enfrentado el país, pues no han dejado una cuota, o han dejado más bien una cuota de violencia importante y mayores niveles de conflictividad
que se están dirimiendo desafortunadamente a través de la violencia, ¿no? Como bien señalabas, hace un año, por ejemplo, en el proceso electoral, 152 políticos asesinados, 371 funcionarios no electos asesinados, la mayoría de ellos funcionarios de seguridad, incluyendo Fuerzas Armadas. Te habla de que realmente el país está atravesando por un conflicto que las autoridades mismas no han querido reconocer. No es que tengas que darle beligerancia o no a los grupos del narcotráfico, pero estos están aprovechando esa situación para crecer, para ofrecer servicios de sicariato, no solamente a grupos del narcotráfico, también a grupos políticos que están empleando esta herramienta para deshacerse del rival, del opositor, para generar autoritarismos a escala local que fomentan también este clima de violencia que estamos enfrentando, ¿no? Sin embargo, las autoridades conocen bien el fenómeno, esta conflictividad transversal que está recorriendo, digamos, las distintas clases y grupos sociales. Lo digo, por ejemplo, con el dato que rápidamente dieron a conocer tanto el gobernador de Morelos como el propio presidente López Obrador, diciendo el que atacó la semana pasada allá en el centro de Cuernavaca, una persona que le pagaron, ya no me acuerdo, creo que entre 3 y 5 mil pesos por 5 mil pesos, un sicario a sueldo, un joven que ni siquiera tenía mayor experiencia. O sea, sí saben lo que está pasando. Saben lo que sucede, están dentro del mismo juego político. Sí. No hemos visto que salen los a decir, a partir de investigación balística encontramos que esta arma fue robada en tal momento, en el reporte de robo, y por las huellas pudimos identificar a esta persona, y dado la investigación que se hizo, lo detuvimos en tal colonia. Si los detienen es porque los detienen casi infraganti o a través de testigos y exclusivamente. No tenemos esta capacidad para hacer investigación, y eso lo saben quienes cometen estos delitos. Saben que la probabilidad de que seas investigado, que seas detenido, y una vez detenido que realmente lleves a un juicio y que no por cualquier falla en la investigación vayas a salir, que está bien, pero que tenemos que mejorar la capacidad de llevar investigación, pues saben que es un negocio redituable. Es perfectamente redituable negociar con la violencia, porque es un negocio actualmente de muy bajo riesgo para quien lo comete y de muy alto, o sea, y que ritúa bastante. Bueno, pero no solamente es negociación, o sea, a ver, estamos resolviendo conflictos, problemas, obstáculos y hasta generando negocios, como tú dices, a través del procedimiento de la violencia, eliminar al obstáculo, al contrario, al que afecta. Sí es o estamos exagerando. No, coincido. La verdad es que también la conflictividad ha crecido, no solamente políticamente, no solo entre partidos, también contra empresarios, grupos sindicales. Y esta situación no abona precisamente a un clima, ¿no? de paz y mucho menos a un sistema de reglas democráticas. Los conflictos deberían dirimirse a través de estos métodos, de estos instrumentos. A nivel mundial, el fenómeno es muy similar. Es decir, los países con, digamos, el mayor número de armas a nivel global son países que enfrentan conflictos no solamente de delincuencia organizada, sino también conflictos de guerrilla, de bélicos. Y esto te habla realmente de la gran complejidad que tenemos, porque finalmente México tiene una frontera demasiado porosa. O sea, dirías, ahí donde hay factores como falta de Estado de Derecho, falta de paz, donde hay conflictos armados o donde hay, digamos, disputas no resueltas. Conflicto social. Ahí se explica, ahí es donde, y somos una clientela, donde hay más tráfico de armas ilegales. Y agregaron un factor más. En nuestro caso. En un país donde menos del 30% de la población confía en sus ministerios públicos, donde el 80% se siente inseguro, pues entonces lo que sigue es que la gente cree que es mucho más fácil resolver sus problemas como puede a la mano. Correcto. A partir de la violencia o a partir de contratar a alguien para emitir la violencia, porque no hay esta confianza en las autoridades. Somos un país que en algunas de las principales ciudades tenemos tasas más bajas que ciudades de Estados Unidos, Detroit, San Luis, Missouri, Nueva Orleans, pero que la gente se siente en un 20-30% más inseguro, porque no hay forma de que la gente confíe de que si tiene un problema va a ser resuelto. Y si no confías en la autoridad, en quien cediste tus derechos de protección, como diría Locke con el contrato, y Rousseau, pues entonces, si no están cumpliendo su parte, que es entregarte... La bronca entonces no es la violencia, la bronca es no ver mecanismos que puedan ponerla bajo control. A pesar de que el presidente López Obrador, recientemente en una de las conferencias mañaneras, cuando estuvo Jorge Ramos, dijo, hemos puesto bajo control la violencia según nuestras cifras. ¿Qué opinan? Es de mucho riesgo, de hecho lo vemos en la Ciudad de México. Uno de los principales factores, coincidirán conmigo, es que el gobierno anterior decidió
no reconocer el problema, tratar de mencionar todo el tiempo que íbamos bien, que no pasaba nada, que no había cárteles en la Ciudad de México, que no había crimen organizado. Y hubo una política abierta de disminuir la percepción de inseguridad. A través de disuadir la silenciar denuncia. la narrativa. Es como cuando cuando estás enfermo de algún problema medio crónico que no te atiendes, pues cuando pega, te va a pegar más grave porque lo dejaste crecer. Y en la Ciudad de México se dejó crecer. Si este gobierno federal no es capaz de reconocer que que el delito no se va, sobre todo el homicidio, a disminuir en 6 meses, que es lo que llevamos casi de este gobierno, y que requiere de largo plazo y que requiere de estrategias que se vayan pensando a partir de diagnósticos y empiezan a ser triunfalistas, a mencionar datos de dudosa procedencia para tratar de aparentar que vamos mejor, lo único que va a pasar es que la crisis de sexenio va a ser la peor que hemos tenido. ¿Compartes ese temor? Pues mira, la tendencia ¿Coincidirías con es, Leonel o no? La tendencia es ascendente, es muy difícil cambiarla en el corto plazo. Faltará todavía conocer... No, pero la preocupación sobre el manejo que están dando el propio gobierno, digamos, respecto a la... Pues mira, lo que pasa es que... ¿Cómo puedes decir? ¿Minimizar? Sí. Minimizar. O evadir la gravedad. Mira, hay un problema. Leonel contaba un situación. dato importantísimo en relación a la desconfianza de la ciudadanía sobre las policías. Y lo curioso es que la propia evidencia te marca, según datos del INEGI, que la ciudadanía confía más en las Fuerzas Armadas. Con base en esa evidencia, el gobierno, quiero entender, toma la decisión de hacer la Guardia Nacional. Adecuadamente. Me parece que sí, Políticamente. desde mi Es lo punto que de estás vista sí. diciendo. Pero hacen falta más criterios políticos con los gobernadores, ¿no? Es decir, qué tipo de acuerdos se van a establecer, por ejemplo, también para fortalecer a sus policías estatales y sobre todo municipales, evitar la corrupción, eso es fundamental, porque no podemos nosotros realmente pues confiar en una estrategia de seguridad que una vez que se implemente pueda tener obstáculos, sobre todo a nivel local, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en operativos federales contra el huachicol. Estados como Guanajuato y Puebla, que llega Marina, llega el Ejército, y muy comúnmente las policías locales sirven de halcones o están vinculadas a los grupos de huachicoleros y repelen con apoyo de poblaciones locales estos operativos federales. Eso no puede volver a pasar. Y eso tuvo una mayor frecuencia en el sexenio anterior. Se sigue enfrentando actualmente, pero me parece que por ahí tenemos que empezar a resolver esta situación. Porque de la mutación de la violencia en las ciudades del país, y me quedé contigo, Rubén, decíamos, Leonel, el gran temor que creo que es el que está presente en este cambio y sobre todo en no ver cómo enfrentarlo, y es, a ver, el peligro de que se normalice la violencia, de que nos normalicemos, que nos acostumbremos a ella. Sí, es el principal desafío de esta administración. Me parece que de ahí depende también el futuro político, ¿no? de este proyecto que ha impulsado el presidente Andrés Manuel. Me parece que es primordial el tema de las armas y establecer una política pública para hacer un monitoreo, un censo, empezando por ahí, un rastreo de las mismas. Y como bien comentaba Leonel, ahorita que mencionas a los contractualistas, teniendo un 70% de estas armas en manos de civiles, se rompe el principio de la violencia legítima en manos del Estado. El monopolio. ¿No? El monopolio es un mero espejismo, ¿no? Sí, es por lo menos hay una cifra o un mercado negro abajo. Así es. Que desafía ese principio. Necesitamos 3 cosas. Necesitamos un gobierno, no solo federal, sino los locales, que nos den confianza. De que conocen el problema, de que saben que existe el problema. No queremos un gobierno que nos venga a decir que todo está bien porque es como saberte solo. Alguien que diga, sí tenemos un problema, sí sabemos que está grave la situación, pero vamos a entenderla para trabajarla, número 1. Número 2, necesitamos fortalecimiento de los gobiernos locales. La inseguridad y sobre todo esta dinámica que hemos estado viendo, los homicidios que estamos viendo en los últimos días en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en Guanajuato, tienen que ver con cuestiones que si bien tienen un componente federal, parten de lo local. Necesitamos policías fortalecidas a nivel local que sean capaces de investigar, de iniciar casos, pero ministerios públicos que también sean capaces de soltar ciertas funciones como la investigación. Pero lo que tenemos son algunas declaraciones que llaman la atención. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, este asunto no va a ser rápido, va para largo. Sí. Es decir, que acostúmbrense. Y se requiere un sistema anticorrupción policial. Y se requieren partes. O sea, hay momentos que se corrompan. Hay cosas que se tienen que resolver críticas, hay que entrar a urgencias, a la sala de urgencias y estabilizar al paciente. Y después definitivamente es un problema que se va a resolver a largo plazo. Sí. Pretender que la inseguridad se puede resolver con políticas en menos de 6 meses, como algún subsecretario de Prevención mencionaba que se iban a ver resultados en 6 meses, eso también es un poco iluso. Bueno, antes tenemos que resolverlo. Antes están yendo, ahí está la salida de Patricia Bogarín. Claro, exactamente. ¿Qué opinan? Ya se empiezan a dar los cambios por la misma situación. Ahora son funcionarios que también algunos de ellos vienen
de la administración pasada. Entonces, ves que el gobierno también apenas está empezando a construir su equipo de trabajo, no ha tenido el control por completo en lo que se refiere a seguridad pública, se están haciendo ajustes, esto es normal, y me parece que los propios resultados de los primeros meses así lo indican, ¿no? ¿Esperan ajustes pronto en, digamos, en las áreas de seguridad y justicia? A juzgar del tipo de acción de nuestro presidente, yo creo que no va a haber a corto plazo a principal nivel, aunque se necesitaran. Sí. No creo que vaya a haber un cambio de timón en el siguiente año, por lo menos, de los puestos importantes, porque esto empezaría a desbaratar la misma solidez con la que se ha presentado el presidente al frente de su gabinete. Pues mira, faltará ver también... a pesar de cosas como Minatitlán, eso no afecta al gobernador del estado. No, claro que afecta. A pesar, Morelos, ¿no? Morelos, después de... Pero ¿sabes qué pasa, Pepe? Eso tampoco afecta. Son casos que en el otro país ya hubieran generado renuncias. Y si ya tenemos un par de semanas, una semana en el caso de Morelos, casi un mes en el caso de Minatitlán, y no ha pasado nada, significa que no son lo suficiente, que ya nos acostumbramos, lamentablemente. Hay que decir que yo, por ejemplo, en el caso de Morelos, a diferencia de otras veces, no he visto ninguna manifestación. No la vi. Ninguna protesta, nada. La en gente el caso de Guanajuato, menos. Así es. Mientras en el caso de la ciudad, tampoco. Parezca que se están redimiendo problemas entre personas y sabemos que no me toca, lamentablemente estamos en una sociedad que no se va a meter en esos puntos. Es que realmente la sociedad lo que requiere es que su gobierno le cumpla. O sea, la sociedad difícilmente va a participar en mejorar su propia seguridad y si lo hace también es un peligro, porque ocurriría esto que estamos diciendo, ¿no? El hacer ajustes por su propia cuenta. Por el costo que eso supone. Que habíamos visto en algunos linchamientos, ¿no? Ese es un fenómeno, un daño colateral de esta situación, ¿no? Bueno, y ahí habría que también, digamos, averiguar los lugares donde se están dando los linchamientos, cuáles son las características. Muchos de esos están. ¿No? En términos de hacinamiento, en términos aquí de mismo en la Ciudad de México. Por supuesto, en la zona y de urgencia y desesperación. Lamentablemente son casos gravísimos que no deberían de suceder, pero por otro lado es muy difícil no entender a las víctimas, no entender la desesperación que cuentan las familias. Y ojo, por entender no significa justificar. Sigue estando mal y es grave. Ahí está. A mí, por lo pronto, ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Rubén Salazar, director general de Etelec. Muchísimas gracias, Leonel Fernández. Muchas gracias, Observatorio Ciudadano. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted.